Bien, continuando con nuestras explicaciones, vamos a poblar datos en las tablas. ¿Ok? Previamente, pues nosotros en video anterior habíamos creado nuestras tablas y definido toda la estructura de las dos tablas que les había mostrado, tanto de la tabla paciente como la tabla cita. ¿Ok? Entonces vamos ahora a entrar información a las dos tablas. Quiero que estén conscientes de algo, ¿sí? Cuando, estoy otra vez mostrándoles el modelo, cuando usted va a insertar datos, ¿sí? Tiene que fijarse primero en quién es la tabla primaria y quién es la tabla secundaria, o para hablarlo de mejor manera, quién es la tabla independiente y quién es la tabla dependiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted tiene que primero entrar datos, o mejor dicho, el dato debe existir primero en la tabla independiente para después agregarlo en la tabla dependiente. ¿A qué me refiero? Para empezar, ¿cuál es la tabla independiente y cuál es la tabla dependiente? Okay. En este caso, ¿por qué digo dependiente? Cuando digo dependiente me refiero a que esa tabla depende de otra. ¿Okay? Los datos de la tabla o ciertas columnas dependen de otra tabla. ¿Okay? En este caso, a simple vista se puede ver que la tabla de citas es una tabla dependiente. ¿Ok? ¿Por qué dependiente? Porque usted no puede crear cita si no tiene paciente. ¿Ok? Quiero que estén muy alerta de eso porque eso pasa en todas las tablas, en todas las bases del mundo. ¿Sí? Usted no puede crear, en este caso, usted no puede crear una cita si usted no ha creado un paciente. O mejor dicho, usted no le puede asignar una cita a alguien que no tiene récord, ¿verdad? Alguien que no tiene registrados sus datos como paciente, ¿sí? Por eso es que cuando van a la cita, perdón, cuando van al consultorio, ¿sí? Si usted es un paciente nuevo, lo primero que hacen es pedirle sus datos para poder entrarlo al sistema. Eso es lo que normalmente saben decir. Pero si lo transformamos eso a algo con terminología de base de datos, ¿verdad? Lo que le están diciendo es, lo que le están pidiendo son sus datos para poder entrarlos en la tabla de pacientes y después de eso poder hacer todo lo que usted desee, sacar cita, comprar medicinas, pues hacerse alguna orden, no sé, cualquier servicio que ofrezca el consultorio, ¿verdad? Pero ya tienen guardada su información, ¿sí? Entonces, como se dará cuenta, la tabla independiente es la de paciente y la tabla dependiente es la de citas, ¿ok? Por ejemplo, en un supermercado, ¿sí? Tengo dos tablas, la tabla de producto y la tabla de ventas. Ventas me refiero a ventas de los productos. Entonces, ¿cuál es la tabla dependiente y cuál es la tabla independiente? ¿Okay? La tabla dependiente vendría siendo las ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede haber venta si no hay producto, ¿ok? Es decir, yo no puedo entrar líneas en la tabla de ventas si es que yo no tengo líneas en la tabla de productos. Y no solo eso, no solo el hecho de tener líneas, el hecho de tener ese producto registrado, ¿sí? O sea, nos vamos todavía mucho más específico, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, yo tengo aquí los 4 récords. Y aquí yo puedo tener citas para los 4 récords, ¿sí? Pero si viene un nuevo paciente, ¿sí? Qué sé yo, se llama María Rivera, por ejemplo, ¿sí? María Rivera. Entonces, si yo no tengo a María Rivera aquí en la tabla de pacientes, yo no puedo crear una cita para María Rivera. O sea, hagamos el ejercicio. Miren, si yo pongo el ID 7 en esta tabla, ¿sí? Pongo la fecha, María Rivera quiere qué sé yo, para el 10 de octubre, la cita. Qué sé yo, un control de embarazo, ¿ya? Un chequeo de embarazo. Ok, tengo el ID 7, tengo 10 de octubre y tengo chequeo de embarazo, pero ¿y el paciente? ¿Cuál es el ID de María? Ah, no, es que María no está creado en la tabla de pacientes. Ah, pues hay que crearlo primero. Ahí está el detalle, ¿sí? Eso hace que una tabla sea independiente, o mejor dicho, que una tabla sea dependiente de la otra, ¿sí?
Eso mismo pasa acá. Cuando usted quiere alimentar información en una tabla, pues usted tiene que hacerlo primero en la tabla independiente, ¿sí? Porque así como está, acuérdate que acabamos de crear las tablas, ¿verdad? Y las tablas están en blanco, ¿sí? Entonces yo no puedo crearle citas a un paciente que no existe, o por lo menos que no está registrado en la base, a eso me refiero, ¿ok? Entonces vámonos a nuestra tabla de pacientes. Le podemos dar clic aquí, ¿verdad? En base de datos, aquí arriba, ¿verdad? O acá en el lado izquierdo también, ¿verdad? Entonces le di clic aquí y me aparecieron en la lista de tablas, ¿verdad? Entonces vamos a paciente, le damos clic en paciente y se nos abre la parte de examinar. Examinar, aquí es donde va a aparecer toda la información de los pacientes, ¿sí? Todos los datos. Mira, aquí está, están las columnas, ¿sí? Pero como no hay datos, pues está en blanco, ¿ok? Entonces, ¿cómo llenamos esa información? Vámonos a insertar aquí. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto tab, ¿ok? Le damos clic en insertar y automáticamente nos aparecen ya los espacios para entrar la información. Aquí donde dice función no necesitan colocar nada porque no es ninguna función matemática, no es ningún cálculo matemático, ¿sí? Aquí en valor usted sí va a empezar a colocar información. ID paciente no vamos a poner un número porque ya sabemos de antemano que era autoincrement, ¿verdad? Quiere decir que yo no necesito poner un número, la misma base de datos se va a encargar de ponerlo. En caso de que no esté autoincrement, pues ahí sí usted está obligado a colocar un dato aquí, ¿ok? Entonces vamos con el nombre, vamos a seguir los datos acá, ¿no? Juan Castro, ok, vamos a poner Juan Castro. Nació en el 20 de septiembre del 90. Vamos a ver. Ok, 20 de septiembre del 90. Ok, usted puede escribirlo, no necesariamente seleccionarlo, puede escribirlo, ok. Fecha de nacimiento, perdón, ciudad de nacimiento, le quitamos aquí, no va a ser nulo, le ponemos el San Juan. Ok. Aquí donde dice ignorar, si está aquí en check, él va a ignorar esta columna y simplemente no va a validarlo y va a pensar que pues solo quiere insertar esos datos. Pero si usted quiere insertar más información, pues le quita el ignorar y empieza otra vez a llenar información, ¿ok? Esto es un feature que trae la herramienta, no es algo que es propio de la base de datos, no, esto es él simplemente te agrega un formulario, un espacio adicional para que puedas agregar otro paciente, ¿no? U otro dato como tal. Entonces aquí vamos a agregar desde el 51, 10, 10, ¿ok? Si te das cuenta la fecha es año, mes, día, ¿ok? Por lo menos yo lo tengo en ese formato. Eso depende de cómo configures la herramienta, ¿sí? Pero si quieres irte a la segura y saber cuál es el formato, elige una fecha cualquiera y te vas a dar cuenta del formato. Y a través de ese formato, pues tú le cambias los datos, ¿sí? De acuerdo al dato que tú necesites, ¿ok? En este caso es de Miami, ¿ok? Entonces, si yo le doy continuar, ¿verdad? Él me va a almacenar la información, ¿sí? Pero puedo continuar. ¿Ve? Dice 2 filas insertadas. ¿Ok? Ahora, si yo me voy, quiero que te des cuenta de este insert. ¿Ok? Antes de cambiarme de tab, este insert. Este es el comando que permite insertar datos en una tabla. ¿Sí? Eso es SQL. ¿Ok? Lo que yo te estoy mostrando aquí es cómo trabajar con la herramienta. ¿Sí? Internamente la herramienta lo que hace es un insert. ¿Sí? Y esos son comandos que tú tienes que conocer y te tienes que aprender cuando tú utilices SQL Server o cualquier otra base de datos, Oracle o incluso el mismo MySQL, ¿sí? Llega un punto en que estas herramientas son muy limitadas para lo que tú quieres hacer o para lo que te piden hacer, ¿ok? Para efectos de explicación y de mostrarte cómo se alimentan los datos, cómo se crean las tablas rápidamente, te lo estoy mostrando de manera gráfica, ¿sí? Pero no quiero que te quedes solo con esa parte gráfica. Quiero que tú también investigues por tu lado, sepas que realmente todo esto que se ve bonito con gráficos y todo de hacer clic e irnos a la cajita y poner los datos, ¿verdad? Esto realmente se lo hace con lenguaje SQL. Detrás de todo esto bonito hay SQL. Y una de estas instrucciones SQL es esta que dice insert, ¿ok?
Entonces, solo para que lo sepas, ¿no? Entonces, ya tenemos dos datos insertados, dos pacientes insertados. Vámonos a examinar otra vez. Si le damos clic en examinar, vemos ya la información, ¿ves? Mira que como yo no puse ID paciente, él automáticamente me lo puso, ¿ves? Por el autoincremento. Me puso, ok, aquí me dañó el dato. Me puso Rosa Padilla todo junto en el nombre, ¿sí? En apellido no me puso nada, pues probablemente no puse nada, ¿sí? Pero nada, esto es simplemente, esto es arreglable. ¿Cómo lo arreglamos? Le damos clic aquí en editar, ¿verdad? Él nos vuelve a cargar la información, ¿sí? Mira, efectivamente, de Rosa Padilla lo puse en el mismo nombre. Entonces vamos a poner aquí abajo Padilla. ¿Ok? Con eso me sirve, eso se llama actualizar datos. ¿Ok? Entonces le damos continuar y ya está actualizada la información. ¿Ves? O sea que de paso ya entramos datos y actualizamos datos. ¿Ok? Y quiero que te des cuenta de algo. Miren lo que dice acá arriba. Update. Esta es otra instrucción de SQL, ¿sí? Pero esta instrucción, a diferencia de insert, ¿sí? Insert sirve para entrar datos, ¿verdad? Nuevos. Update sirve para actualizar datos existentes. ¿Ok? Y esta que dice aquí abajo, select, ¿sí? Es una instrucción para consultar la información de la tabla. Por eso es que al hacer este select se muestra toda esta información. ¿Ok? La parte de select la vamos a ver, lo voy a crear un video para mostrarles el select porque el select es muy poderoso, ¿sí? Y hay cosas como el insert, el update, el delete que pues la puedes hacer con la herramienta, pero llega un punto en que cuando quieres consultar datos de cierto tipo o hacer análisis más profundos de la data, pues ya no lo puedes hacer con estas herramientas, ¿sí? Ya tienes que hacerlo con SQL, ¿ok? Y te voy a crear un videito y te voy a explicar lo que es el select como tal, ¿ok? Pero por ahora vamos a insertar, a actualizar, que ya lo acabamos de hacer, y a borrar datos, ¿ok? Entonces vamos a seguir creando los otros dos pacientes. ¿Cómo los creamos? Otra vez nos vamos a insertar y entramos los datos. Entonces ahora tenemos Pedro Dávila y Ricardo Juárez. Entonces Pedro Dávila y acá abajo vamos a poner Ricardo Juárez. Y mira que el ignorar se borró, se desmarcó solito, ¿eh? Porque ya le estoy montando datos. Entonces vamos a poner del 78 en febrero, del 78 en febrero 5. Febrero 5. ¿Ok? Y el otro señor del 82 de marzo. 82 marzo. ¿Marzo o era mayo? Ah, no, marzo. Marzo 08. ¿Ok? Entonces, fecha, el ciudad de nacimiento, Bogotá, y el otro señor en Guayaquil. Bogotá, Guayaquil. ¿Ok? Entonces, damos continuar. Nos hizo el insert, ¿verdad? Esta vez de los otros dos, de las otras dos personas, ¿verdad? Si nos vamos a examinar, tenemos ya las 4 personas. Si usted quiere editar algún dato, pues ya sabe, cada línea tiene su respectivo editar. Si usted quiere hacer delete de los datos, pues usted simplemente le da a borrar. ¿Okay? Mira, vamos a borrar a... Déjame ver, de acuerdo a la tabla, ¿quién no tiene datos? El 3. Pedro Dávila no tiene datos. Entonces vamos a borrar a Pedro. ¿Okay? Pues se borró. ¿Sí ves? Entonces, es importante, ¿sí? Que... Ahora, si usted quiere entrar a Pedro Dávila otra vez, lo puede hacer, ¿sí? Pero date cuenta de algo. Pedro Dávila, el señor del 78 de mayo de, exacto, y de Bogotá, ¿verdad? Entonces, si yo le doy continuar, él lo inserta, no hay problema. Pero mira qué ID me pone, el 5. Y a lo mejor vas a decir, pero ¿por qué? Si él era el 3, ¿sí? Y no hay 3, debería ponerse 3, ¿sí? Como tú no le pusiste un ID, al momento de insertar no le pusiste un ID, él cogió automáticamente el que tocaba y le asignó el 5. ¿Ok? ¿Que se puede cambiar o no se puede cambiar? Vamos a ver.
porque no recuerdo si el autoincrement respeta eso. Vamos otra vez, ya borré a Pedro Dávila, vamos a insertarlo otra vez, pero esta vez voy a poner un ID, voy a poner el ID 3, que era el original, el de Pedro, ¿ok? El que está aquí en el modelo. Entonces vamos a ver, yo entiendo que debería, Dávila del 78 de mayo del 02, mira, ya está, me sé la fecha, ¿ok? Y de Bogotá, ¿ok? Entonces vamos a continuar, lo insertó, ¿verdad? Vamos a examinar y ahora me puso el 3, ¿ves? ¿Ok? Si te das cuenta, él me puso el 3. ¿Ok? Porque yo le puse esta vez el ID. Como el ID no existía, pues me lo dejó pasar. Pero si el ID existe, va a salir un error. Mira, voy a ponerle otra vez el 3, que ya existe, ya sabemos que existe, porque se lo dimos a Pedro. Y ahora vamos a poner aquí qué sé yo, a María y de apellido la del barrio, ¿ya? A María la del barrio. Y que nació en el 90, el 1 de enero, ya. Y nació en México, ¿ok? Entonces le damos a continuar y mira, sale un error. Obviamente sale un error porque incluso aquí mira lo que te dice, entrada duplicada, ¿sí? De hecho en inglés te va a decir duplicate entry número 3. ¿Por qué? Porque ya el 3 existe y acuérdate que como es un primary key, los primary key no se pueden repetir, ¿ok? Por eso es que te sale este error, ¿ok? Entonces, y el 3 ya existe, tendrías que cambiarle el valor a María, la del barrio, dejarlo en blanco para que él asigne el autoincremento, que en este caso si lo hace, él no va a ponerle 5, ¿ah? Él le va a poner 6, porque el 5 en su momento se lo habíamos dado a Pedro. Acuérdate de eso, ¿ah? Él no es que va, ok, ya me borraste y yo me recalculo, o sea, el autoincremento se recalcula solito, no, no, no. Él simplemente donde se quedó, ¿verdad? Él aumenta un 1. Él no va a revisar el pasado, qué ocurrió, ni tampoco si es que hay un número en medio de otro, o sea, un espacio en blanco en medio de dos números. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos el 1, el 2 y después se salta el 4 y falta el 3, él no verifica eso. ¿Sí? Él simplemente al último récord que se creó, al último ID que se asignó, se le suma un 1. Si ese último ID que se le había asignado lo borró, él no se da cuenta de eso. Él simplemente, yo me quedé aquí y aquí yo le añado un 1 y ese es tu nuevo ID. ¿Ok? Mira, vamos a insertar a María la del barrio, ¿ya? Vamos a poner María la del barrio. Y aquí vamos a poner 1990 0101. Y es más, no le vamos a poner ciudad, o sea que le vamos a dejar nulo. ¿Ok? Vamos a dejar nulo. Uy, yo escribí eso. Ok. Ok, vamos de nuevo. María, la del barrio, 1990 0101. Ok, y la dejamos nulo. Vamos a continuar. Y ahora sí lo insertó. Mira, inclusive... Ah, mira, es que sí me lo dejé. Ok, date cuenta de esto. ¿Ves? Qué bueno que me salió esto, cosa que así ustedes ven las cosas como son realmente. ¿Sí? Me puso dos Marías la del barrio. A lo mejor me vas a decir, pero está duplicado. ¿Por qué le dejó poner duplicado si justamente para eso teníamos el primary key, ¿verdad? Para evitar los duplicados. Pues el primary key no está duplicado, ¿sí? No está duplicado. El primer primary key es 6 y el otro es 7. Y 6 no es igual a 7, ¿sí? Por lo tanto, la base entiende que son dos récords totalmente diferentes, aunque digan la misma información, ¿ok? Eso hay que tener bien en cuenta. Realmente la columna primary key, ¿verdad? Es la que no debe estar duplicada, ¿sí? Si es que los datos que pertenecen a ese primary key están iguales, eso no lo puede ver la base de datos, ¿sí? Por eso hay gente, y yo me he dado cuenta, hay sistemas que cuando la persona no encuentra, por ejemplo, digamos que te están buscando, ¿verdad? Y te piden tu, qué sé yo, tu número de teléfono de celular, ¿ya? Porque te tienen registrado con ese número. Entonces, si ellos por cosas de la vida, tú le diste el número de teléfono y tu número de teléfono termina en 5
y la persona en lugar de ponerle que terminaba en 5 terminó en, qué sé yo, en 0, ¿sí? Él no lo va a encontrar. Él no va a encontrar esa información. ¿Sí? Entonces lo que te va a decir, usted no está registrado en el sistema. Y es porque no buscan bien la información. ¿Sí? Puede ser que efectivamente no estés en el sistema porque es la primera vez que tú fuiste. Pero si tú sabes de antemano que ya tú te habías registrado y que te salgan con esa noticia de que tú no estás registrado en el sistema, pues es porque ellos están entrando mal la información o te registraron mal desde un comienzo. ¿Sí? Porque cuando tú diste tu número de teléfono, en lugar de poner ellos, en lugar de digitar el último dígito que era 5 de tu teléfono, resulta que ahora que le ponen 0, ¿verdad? Pues obviamente tu número no es el mismo y cuando tú vayas a usar tu número verdadero y ellos vayan a buscar tu número verdadero, en la base de datos tú estás con otro número y por eso es que no te encuentran, ¿sí? Y ahí es cuando dicen, no lo encontramos, vamos a registrarlo otra vez, ¿sí? Y ahí es cuando crean esto como lo que está pasando con Mariela del Barrio. ¿Sí? Vas a tener dos récords con diferente ID. Por ejemplo, en este caso tendrías el número de teléfono que termina con 0 y el número de teléfono que termina con 5. En el ejemplo que estábamos hablando no hace mucho. ¿Sí? Pero van a decir lo mismo, María la del Barrio. O sea, tus datos van a estar iguales, pero el ID va a ser diferente. A nivel de base de datos eso no está mal. A nivel de base de datos él lo deja pasar, la tabla lo deja pasar porque son IDs diferentes. ¿Sí? Ahí es donde ya interviene el usuario como tal y otro tipo de validaciones que hay que hacer de los datos para evitar justamente los duplicados. ¿Ok? Ahora, por qué me asignó el número 7? Porque previamente cuando me salió el error, la primera vez que entré a Mariela del Barrio, ¿sí? El primer error que me salió, ¿verdad? Él lo creó, él lo asignó, él insertó los datos, pero como la fecha estaba mal escrita, él puso esto, puso 00000. O sea, él me creó el récord, pero me puso esa fecha porque yo la entré mal. ¿Ok? Entonces ya el ID se actualizó. Ya el siguiente récord que vaya ya no va a ser 6, va a ser 7. Y la segunda vez que yo entré a María la del Barrio con la fecha correcta, pues me asignó el 7. ¿Si te das cuenta? Me asignó el 7. Entonces, si ahora yo entro, qué sé yo, a otra persona, ¿verdad? Pues va a ser el 8. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, vámonos a nuestra tabla de citas, a entrar citas. Ahora sí, como yo tengo la tabla de pacientes con información, ahora sí yo puedo entrar citas. ¿Ok? Entonces vamos a entrar citas aquí. El ID lo vamos a dejar automático. Y mira, aquí mismo, como ya yo tengo el foreign key creado, y este es un feature que trae MySQL, esto no es algo que siempre lo vas a tener en todos lados, no, no. Este PHP que es la herramienta como tal, él trae esta opción, ¿verdad? Esta ventaja, este beneficio, como lo quieras llamar, de que tú puedas identificar cuál es el paciente, simplemente con seleccionarlo aquí. Pero si te das cuenta, al lado de eso está el ID al que le corresponde, si te das cuenta. ¿Ves? Entonces, aquí en Juan, yo puedo decir, perdón, vamos a ver los estos. Ok, el primero es de Juan, ok, el ID 1, 4 y 2, ok. Entonces vamos a crear solo tres citas. El ID 1, que es para el 99, 2020, raya 99, y va por el dolor de pierna, creo que era, ¿verdad? Dolor en la pierna. Vámonos al otro, que es el 4. Vamos a ver la fecha, es el 2020, 10/01. Y él viene por dolor de cabeza. Dolor de cabeza. ¿Ok? Si le damos continuar, los datos se van a entrar, ¿verdad? Vamos a seguir entrando datos. Y aquí vamos a colocar el ID 2 y otra vez el 1, ¿ok? Entonces el 2 es rosa de la fecha 25 de septiembre. Entonces, ¿de qué viene ella? Dolor de muela. Ok, dolor de muela. Ok, y vamos a poner a Juan otra vez, que tiene la cita para 9 de octubre. Ok, recuerda, año, mes, día, ¿verdad? Y esta es una cita de seguimiento. Ok, le damos continuar. Y mira, ya nos deja entrar la información. Si te das cuenta, yo debía
tener entrado datos en la tabla de pacientes para que me aparezca esta lista. ¿Sí? Si usted no hubiese tenido ningún dato de paciente, no hubiese podido elegir. ¿Sí? Y por lo menos este feature permite justamente o evita que tú empieces a crear récords de pacientes que no tengas en la lista. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de controlar que toda cita que usted entre sea asignada a un paciente. ¿Sí? Esta es la manera de controlar eso. ¿Sí? Y no tenemos información huérfana, o sea, no tenemos, de hecho, incluso le llaman información zombie. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una cita, una fecha y un motivo, pero no tienes un paciente, eso es un dato, una información zombie. ¿Ok? Porque no es de nadie ese récord, o sea, no pertenece a ningún paciente. ¿Sí? Entonces es una cita zombie. Y usted tiene que evitar que haya información zombie. No necesariamente citas, puede ser cualquier otro tipo de dato, ¿no? O sea, cualquier otro tipo de información me refiero. Entonces, si examinamos la tabla de citas, pues ya tenemos nuestros 4 datos. Sucede exactamente lo mismo, usted puede editar información, digamos que el paciente 2 no es dolor de muela, sino que es dolor de qué sé yo, del diente, qué sé yo, dolor de la lengua, ya, qué sé yo. ¿Sí? O sea, usted puede editar la información, no hay ningún problema. ¿Sí? La puede borrar, puede crear nueva información. Recuerde que el ID cita en este caso es el autoincrement. Acuerde que estamos en la tabla de citas. Usted siempre tiene que ubicarse en qué tabla está. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Porque se puede confundir. Usted cree que porque, a lo mejor usted puede creer que porque dice ID paciente aquí, ¿verdad? Ya usted está en la tabla de pacientes. Y no, no es así. Usted tiene que verificar el nombre de la tabla. ¿Cuál es el nombre de la tabla? Bueno, aquí arriba dice, ¿ves? Tabla cita. ¿Ok? Entonces, les he explicado insertar datos, o sea, poblar las tablas. Han editado datos, ¿sí? Y han borrado datos, ¿sí? Entonces, con esto cubrimos todo lo que es la población de datos, llenar información, crear tablas, ¿verdad? Y en un siguiente video vamos a explicar cómo consultar información, cómo hacer consultas rápidas y después cómo hacer consultas un poquito más elaboradas. ¿Ok? Seguimos en un siguiente video.